Pues, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente aquí, su servidor, Mauricio Rojas, Jonathan Romero, Alejandro Sánchez Vega, eh, los tres locos y otros que hoy no están, también para mencionarlos, ¿no? Pero esos tres tercos que están dándole seguimiento en este esfuerzo a eh, pues podemos decir, la gira, los recorridos del diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, que está haciendo por toda la República Mexicana en un proceso de convencimiento o de presentación o de fuerza, porque no pueden decir, y de eso hablaremos, de la carta de Mario Delgado en el sentido de las medidas cautelares del INE, creo que ese es el tema. Pero con respecto a esto que se llama, que es un proceso interno, también tocaré algunos puntos de la entrevista de Carmen Aristegui, que tuvo en la mañana, pero bueno, sobre este seguimiento que le estamos dando a este proceso en busca de la coordinación nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, hoy, jueves 13 de julio de este 2023, estamos aproximadamente, yo calculo unos 25, 26 días de dar por terminado este proceso y se llegará el proceso que ayer ya explicamos. Ale lo explicó muy bien acerca de el procedimiento de una tómbola, este ejercicio que va a ser como de urna, una visita domiciliada, vamos a decir, domiciliaria a los lugares que fueron sorteados o que fueron elegidos. De esta, estuve investigando, pero están por definir a partir de los procedimientos de las encuestadoras, pero creo que son entre 1,500 y 2,000 muestras las que se van a hacer para llevar a cabo esta encuesta. Y bueno, saludamos esta tarde a mi queridísimo Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, aquí en la Ciudad de México. Hola, hola, hola a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Aquí los escuchamos. Gracias, Jonathan, desde Naucalpan, creo, ¿no? En la zona conurbada de esta capital, de esta gran ciudad, enorme Ciudad de México que ocupa, yo creo que la zona conurbada no solamente ya es en el Estado de México. Ayer creo que por la mañana, sí fue ayer. este, tuve una reunión ahí por la salida a Guerrero, y también podemos, digo, a Cuernavaca, Morelos, y también podemos decir que por ahí, por el lado de Pachuca, las salidas, pues ya también la zona conurbada es enorme. Esta mancha urbana se ha convertido, yo creo que por lo menos en una ciudad que incluye, por lo menos, además de la Ciudad de México, otros 3 estados de la República. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, y gracias por asistir y seguir viendo el contenido que estamos subiendo con mucho esfuerzo y con mucho cariño para platicar de los temas pues, relevantes referentes a Noroña, obviamente, y también a la disputa interna, al proceso interno que estamos viviendo del movimiento. Sí, también es cierto. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su paciencia, por su confianza de seguir estos esfuerzos de todos los días. Muchísimas gracias. Hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña tuvo una entrevista con Carmen Aristegui. Tocaré ahí los puntos ahí de pasadita. Es una entrevista corta pero concisa, vamos a decir, una entrevista telefónica. Después, tuvo actividades, bueno, desde el recibimiento allá en Puerto Vallarta, allá en Jalisco. Ahí estuvo en una conferencia de prensa con gente del PT en los medios. Eh, Después, la asamblea informativa, la rueda de prensa fue por ahí de las 2:30. El recibimiento fue importante, fue cariñoso para el diputado ahí en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Después tuvo su rueda de prensa a las 2:30, como les explico. Después a las 5:30, pues, la asamblea informativa ahí en el malecón de Puerto Vallarta, en la zona de Los Arcos. Ahí está el diputado. Yo supongo que estará en el proceso pues de la salida o de este proceso. Normalmente dicen 5:30, a lo mejor está ahí un poquito colgado hacia las 6, y después más o menos dura entre hora y media. Con respecto normalmente son un par de personas más, y el diputado los que toman la palabra. Y después, bueno, pues lo que el diputado nunca ha negado a la gente que se acerca a sus mítines o que tiene la oportunidad de asistir,
que es la salida del evento, donde se pasa a veces, a mí me consta, he estado en unos 4 o 5 eventos donde he estado así, se pasa a veces hasta más de media hora, 40 minutos, tomándose fotos y recibiendo el cariño del pueblo. El día de mañana, adelanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, no sé, habrá que checar otra vez su videocharla, que yo creo que la lanzará por ahí de las 8:30, 9 de la noche, es lo que yo creo. No ha dicho, no ha estado, no tuiteó a qué horas es la videocharla, al menos hasta donde yo sé, pero mañana tendrá, no sé cuándo, pero viaja a la Ciudad de México por el compromiso que tiene con los convencionistas de Morena, este grupo de cierta disidencia dentro del partido, y que convoca a los aspirantes a ellos le llaman diálogo circular. Eso será el día sábado a las 4 de la tarde en el Club de Periodistas. Ahí estará Gerardo Fernández Noroña charlando con estos convencionistas y con la presencia del líder o el que convoca a esta convención disidente de apertura democrática del propio partido, que es John Ackerman, ¿no? Entonces, yo supongo que el diputado mañana tendrá un día de descanso, actividades privadas, digamos, descanso en cuanto a recorridos, porque pues hay que ajustar la agenda, hay que checar dónde anda el Noroña Bus, que supongo que también viene para acá, agarrar camino. El domingo regresa a Jalisco, pero ahora a la capital, y bueno, ahí estaríamos dándoles seguimiento a esto, y bueno, tratando temas, o los temas más importantes y los temas que van saliendo en esta charla, con respecto al acontecer político alrededor, y algunas veces no solamente alrededor de este procedimiento, pero que es de importancia. Yo entraría con el tema de la famosa carta que hoy Mario Delgado hace pública, una carta dirigida a los aspirantes, y que va en el sentido, no de, yo había pensado antes de leerla, que iba en el sentido de una contestación o de una aclaración o de algo, una postura que tomara con respecto al tema que se ha vuelto permanente con respecto a los espectaculares. Ya hoy, porque es el mismo tema, anda circulando en redes una parte de una entrevista que creo que es en Tabasco, creo que es el mismo medio que tuvo una entrevista el diputado cuando estuvo por allá, que se llama Telereportaje, creo que es el mismo medio, donde Claudia Sheinbaum se molesta porque le hacen pregunta expresa de que si acató o si acataron las instrucciones del presidente de retirar los espectaculares. Y bueno, lo digo nada más como matiz, ¿no? Por lo que dicen del diputado, pues dicen que el diputado es mecha corta, y hoy la doctora amaneció de malas con ese respecto. Yo creo que sí hay una crítica a ella que le están haciendo muy fuerte, que se parece mucho a López Obrador, que le copia mucho a López Obrador, que está, digamos que es de los aspirantes fuertes, no es su compañera, sino su subordinada. Mucha gente le dice así. Está la crítica durísima en todo ese sentido. Y bueno, hoy la doctora perdió los estribos y va en razón de este mismo tema, ¿no? De los famosos espectaculares. La carta de Mario Delgado conmina a los aspirantes en dos sentidos. Primero, yo creo que refiriéndose al anuncio del ex canciller Marcelo Ebrard con la presentación de Ángel, este plan de seguridad y de justicia que presentó el ex canciller hace 2, 3 días, y las medidas cautelares del INE, diciendo que tengan cuidado, los conmina a que guarden esa proporción, porque hay medidas cautelares del INE que pudieran acrecentarse al proceso al final, perdón, de este proceso, que pudiera incluso acarrear sanciones como las medidas de no permitir el registro de alguno o del que quede en el ganador de la encuesta de esta coordinación nacional. Y va en el sentido también, lo pasa por encimita, pero sí pone el énfasis, las medidas dispensiosas, que no se conviertan estos recorridos en lo que es un proceso interno, en campañas dispensiosas de gastos, pero sigue
sigue esa poca exigencia, ¿no? Al contrario, como que quieren, pareciera que Mario Delgado, Ale, quisiera pasar la página, ¿no? Respecto a ese tema y decir, bueno, nada más no lo hagan o dejen de hacerlo, corríjanlo y dejemos de hablar de eso porque se puede convertir en guerra sucia en cuanto a los medios de comunicación, darle carnita a los medios y darle carnita a la oposición y al propio INE en las medidas cautelares para, para no cerrar este procedimiento, pues, por lo menos si no inmaculado, sí, de la mejor manera. Yo creo que yo rescataría dos cosas. La primera, pues sí, tiene razón, le parece ser que las medidas cautelares no están siendo tomadas en cuenta y sí hay medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral. Y del otro lado, pues como combinando a que, bueno, pues ya retírenlos, pero nada más hablan de espectaculares cuando hay camiones, cuando hay otro tipo de malos manejos y como que darle vuelta a la página, no a ley y a seguirle dando y bueno, pues ya se les advirtió, ya se les pidió. No sé, ¿tú qué piensas, mi querido Alejandro? Sí, fíjate que ahorita acabo de leer de rápido la carta, no la había visto, y y en esencia dice lo mismo que dijo el día que el presidente en su mañanera pues rechazó estas medidas, ¿no? Bueno, estas prácticas espectaculares, dijo que no estaba de acuerdo con el abuso de de esta publicidad, promoción, perdón, y dijo lo mismo que aquel día también Mario Delgado en la tarde sacó un video diciendo que, pues lo mismo que Andrés Manuel, que no estaba de acuerdo, o más bien que exhortaba a los aspirantes a que se deslindaran públicamente y financieramente de la publicidad que hay, que abunda, pero no dijo más. Y la carta dice en esencia lo mismo, la carta de hoy. Yo creo que, como dice aquí Mao, pues es una forma de, pues ya darle vuelta a la página. Y es un problema porque lamentablemente cuando hacen estos cuestionamientos, por ejemplo, en la misma mañanera que de antier, fue un periodista, un reportero del Reforma. Y yo creo que por el medio del que vienen o quien hacen la crítica o el cuestionamiento, pues sí tiene que ver, lamentablemente, para que le den la vuelta, o sea, para que digan, no, pues eso es como guerra sucia o es su golpeteo y no lo toman tan en serio, o más bien es más fácil salirse por la tangente, a pesar de que es una crítica real o válida, porque pues sí es un hecho que hay un gasto excesivo de publicidad. También hay una, pues laguna, porque no pueden, no pueden, levantar denuncias en contra de sí mismos, entonces están recurriendo a decir los aspirantes, específicamente los dos que han hablado sobre el tema, es Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, que han dicho que, bueno, Claudia dijo que va a pedir a sus simpatizantes, porque ella dice que son simpatizantes los que están poniendo o pagando eso, que retiren la publicidad, ¿no? Y bueno, en el caso de Adán Augusto, de plano dice que ni siquiera fue él o que no sabe, no tiene ni idea de dónde vengan. Entonces, lo que correspondería es levantar denuncias, pero una denuncia, levantarla, o sea, no creo que tenga mucho sentido, porque ¿qué les van a decir a quien supuestamente puso esos espectaculares o los pagó esa publicidad? No creo que repercuta o que vayan a tomar medidas contra ellos, simplemente es, de hecho, a la libertad de expresión. Entonces creo que terminamos como desde un inicio, sin que haya realmente una sanción o que de verdad obliguen a bajarlos. O sea, no, si no fue Adán Augusto, por ejemplo, en el caso de él, pues no van a obligar a bajar nada porque realmente no fue él, o según el mismo Adán Augusto. Entonces, sí creo que es un tema. Hoy en la entrevista con Carmen Aristegui Noroña, pues habló básicamente de eso. Es una entrevista corta, como dice Mau, 10 minutos duró, y habló pues esencialmente de esto, ¿no? De estos gastos. Afortunadamente el presidente sí se pronunció y yo creo que en algo va a repercutir. Mínimo, Claudia creo que sí va a hacer algo para, pues, bajarlos, o ella dice que no es ella, pero
que son simpatizantes, entonces como que da a entender que puede sí estar en sus manos, pero en el caso de Adán Augusto ni eso, ¿no? En el caso de Monreal, la verdad es que yo no he visto publicidad de él, del Güero Velasco tampoco, de Ebrard sí tiene, aunque él pida piso parejo, la verdad es que él también tiene lo suyo, a lo mejor menos que Adán Augusto y que la propia Claudia, pero también hay un gasto evidente de bardas, de espectaculares, en los transportes, en camiones. Hoy subí una foto Noroña de un autobús con publicidad de Marcelo, pero pues todos están recurriendo a eso, menos Noroña. O sea, Noroña ah, en estos días presentó su gasto y es más de 1 millón de pesos, es 1,010,000, si no mal recuerdo. Y pues es hasta ridículo o sea, yo le creo, ¿eh? O sea, absolutamente le creo, pero es ridículo pensar que con poco gasto, con ese gasto que ha tenido, pensar que los demás aspirantes han gastado 400, 500,000 pesos, lo que hayan reportado. O sea, yo creo que si Noroña está diciendo que se gastó 1 millón de pesos, o el PT están diciendo que se han gastado 1 millón de pesos, imagínense lo que se han gastado los demás, que traen un gasto en redes sociales, en espectaculares, en bardas, en brigadas, eh, infinitamente mayor. Yo creo que realmente si hablamos de cientos de millones de pesos, quizás en algún caso miles de millones o 1,000 millones de pesos, a nivel nacional yo creo que fácil sí se han gastado. Entonces sí hay que ver de dónde está saliendo, sobre todo de dónde está saliendo, ya aunque no los quiten, pero sí asegurarse de dónde salen esos recursos, que no son cualquier recurso, y pues tiene que ver una de dos, o con desvíos, la verdad, o con financiamiento privado, a cambio de qué, ¿no? Es lo que diría. Sí, y fíjate, Jonah, es cierto lo que dice Alejandro, es que esta cabeza ya no me da en la memoria, pero es más, creo que no fue un libro, fue una serie de reportajes que se presentaron en la revista Proceso, es más, creo, acerca de los gastos de campaña, de lo que cuestan las campañas presidenciales con esto del Pemex Gate y todas estas cosas que se dieron, y cómo sí alcanzan en campañas presidenciales, ¿no? Que no es lo mismo que ahorita, eso hay que aclararlo, pero que más o menos va en el sentido, o que ese sentido le está dando al menos Mario Delgado, en parte de su carta dice, no le den el sentido de campaña, ¿no? Es un proceso interno y no son campañas dispensiosas, los llama esa cordura. Pero yo recuerdo en ese reportaje, creo que sí, denmelo por bueno, por favor, que hablaban de cerca de 5,000 millones de pesos en la campaña, creo que fue de Vicente Fox, ¿no? Con los amigos de Fox y después lo del Pemex Gate. Y estamos hablando que son prácticas que han sido denunciadas, que han sido permanentemente, vamos a decir que desde la izquierda en oposición, desde el Congreso y el propio presidente en ese momento candidato y en sus momentos como líder de este movimiento que se llama Cuarta Transformación actualmente, pero que es un movimiento ciudadano de hace mucho tiempo y que viene también, ya nada más estoy así, un lleguecito de paso que viene desde los movimientos de los 40 o 50 en este país, que es el movimiento de la historicidad de la izquierda mexicana, pues es uno de los temas centrales en el proceso democrático de este país, ¿no? Es decir, el tema de los dineros y de cuáles son, en esos dos sentidos que bien dice Ale, ¿no? El dispendio desde digamos, los puestos de gobierno que se tienen, desde el propio gobierno, que son presupuestos asignados a otras tareas administrativas y de programas, y que se sacan de ahí no digo que en este caso sea eso, pero digo, ese es el tema que rodea el dispendio económico de ese tipo de prácticas. O abiertamente, que es lo más peligroso y que abiertamente se ha dado en muchos pasos, incluso hasta de delincuencia organizada, y repito, no estoy diciendo que este es el caso, pero vuelvo a enfatizar, sino que es el peligro, lo que va alrededor de estas prácticas, y que la izquierda permanentemente ha pugnado porque no se haga ese tipo de cosas y buscar una política distinta, y pareciera que de facto se entendía que así iba a ser, pero en este proceso, Jonathan, parece ser que no, y yo creo que
Ojalá me equivoque, pero este intento, esta carta de Mario Delgado pareciera como levantar la alfombra y echar la basura abajo de la alfombra, ¿no? No sé qué opinas tú, mi querido Jonathan. Sí, bueno, creo que lo primero que hay que hacer es despejar el problema, ¿no? Porque aunque no quiera Mario Delgado, nos mete en un problema muy fuerte cuando él sugiere que existe una maniobra de la derecha para poder desprestigiar el proceso, y entonces existe dentro del movimiento personas que genuinamente, él dice genuinamente, tienen estas dudas, pero que podrían darle el juego o hacerle el cardo gordo a la derecha, ¿no? Entonces hay que definir primero esos dos momentos, ¿no? Por supuesto que entendemos que la derecha se está insertando en un proceso muy violento contra el movimiento de la Cuarta Transformación, pero ese movimiento que están haciendo ellos no tiene nada que ver con lo que se está planteando en esa tesitura, ¿no? La Embajada de Estados Unidos, que además es muy interesante. Hoy, hoy aparece en la jornada Claudia Sheinbaum en Tabasco diciendo que Claudio Cruz González, te voy a decir, Claudio Cruz González, Vicente Fox, Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Carlos Sáenz de Gortari, Alejandro Moreno, ¿acaso ellos representan el futuro para México? O sea, hay que ser claros, no son ellos, es la Embajada de Estados Unidos. O sea, y ahí hay que ser claros, ¿no? Que la Embajada de Estados Unidos tiene un golpeteo muy fuerte contra el movimiento desde las ONGs y lo que se está llamando como la inversión de armas en nuestro país, pero esa es la táctica de ellos. O sea, son las ONGs y están ocupando tres dimensiones: la paz o la seguridad, la cuestión de la agenda de género y la agenda sustentable, ¿no? De la sustentabilidad. Son las tres agendas que se están moviendo de manera muy rápida para golpear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada tiene que ver con los espectaculares, ¿no? Porque los espectaculares no es algo que nosotros estemos inventando. Los espectaculares y toda esta propaganda que se está dando de manera masiva y a veces hasta de manera invasiva, eh, se puede observar, se puede ver en cualquier lugar. Es decir, no es que yo, Alejandro, Mauricio, Rojas, este, tengamos un problema de esquizofrenia y entonces estemos imaginando espectaculares por todos lados. Y entonces nosotros estemos incentivando una discusión que no existe. No, los espectaculares existen, están allí, son demasiados. Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard han inundado nuestro país con su carita y una serie de slogans que están siendo contraproducentes para este proceso. Entonces, o sea, son dos dimensiones, ¿no? O sea, entonces, esas dos dimensiones me parece que deben ser separadas de alguna manera. Ahora, el segundo punto con la segunda dimensión es que es hipocresía, y lo quiero poner así, o sea, lo que se está presentando y lo que se está sugiriendo tanto por Claudia Sheinbaum, de que dice, bueno, pues es que sí están allí, yo los voy a bajar, pero es el pueblo de México el que voluntariamente va y me ayuda, y no sé cómo le hace, ¿no? Porque además esa es propiedad privada, pega los espectaculares y pues, bendito el pueblo de México que tiene la capacidad o de pagar espectaculares o de violentar la ley para ponerlos de gratis, ¿no? Eh, y por el otro lado, Adán Augusto cierra su boquita y el Ebrard, diciendo, no, pues yo no sé nada, ¿no? Son ellos. ¿Por qué es hipocresía? Porque durante la reforma electoral, uno de los temas centrales de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es la austeridad. Y todos esos grupos, no solamente los líderes, los que están debajo, se empeñaron permanentemente en decir que los partidos políticos no tienen por qué tener financiamiento y deben ser austeros. Pero cuando se trata de entrarle al debate y cuando se trata de entrarle a los procesos de elección, se les olvida eso. Y esa hipocresía, ¿no? Forma parte de lo que ya hemos mencionado, el carácter gatopardista. Es decir, en el discurso, cuando Andrés Manuel lanza su reforma electoral, todos decían, bendita austeridad, ¿no? Pero cuando se trata de ejercerla en el plano político, mediático y en las luchas por las conquistas de los espacios que están allí en México, cuando ven el dinero, se les olvida.
Y eso hay que decirlo permanentemente, porque hasta donde yo recuerdo, la sobremesa noroñista fue de las pocas que se mantuvo crítica ante ese proceso. Se dijo, es una utopía, porque se necesita el dinero para poder ejercer estos derechos. Segundo, si tú le cierras el financiamiento, se abren otras fronteras que son muy, muy criticables, y nos decían todos ellos que estábamos pendejos, disculpen por la palabra, que éramos ignorantes y que no entendíamos al presidente de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todas esas personas, y voy a decir un nombre, Manuel Pedrero, ¿no? ¿Dónde quedó la austeridad? Por ejemplo. O me van a decir que Manuel Pedrero anda como chincha de Adán Augusto por el puro compromiso, es que no hay dinero, o Vicente Serrano, ¿no? O sea, solamente para poner dos ejemplos claros, ¿no? Que están ahí pegados. Bueno, Andrea Chávez, ¿no? Que se supone que era la gran paladín de la democracia y defendió la reforma electoral. Bueno, pues anda pegado en el proceso. Y ya dijo, ¿no? Lo del jet privado, que primero no era, que segundo, pues, quién sabe, y tercero, pues es que estaba enfermita su mamá, o no sé quién, su abuelita, no sé quién. O sea, eso es lo que no podemos permitir, ¿no? O sea, lo que no podemos permitir y lo que está de fondo es esa hipocresía. O sea, no podemos ser hipócritas. O sea, no podemos en un momento, ¿no? Decir, sí, Andrés Manuel López Obrador nos dice que seamos austeros, y en la realidad somos los que derrochamos más dinero. Y eso no es golpeteo, eso está a la vista de todo el mundo. Y pequeño favor le vamos a hacer a la democracia mexicana, siendo de izquierda, diciendo, no, pues es que se va a enojar Mario Delgado y nos va a decir que nos callemos, ¿no? Que nos callemos. ¿Cómo, no? Es que la derecha nos está golpeando. Bueno, pues no hagan que la derecha los golpee, porque esas son balas que se pueden resultar. Ahora, sobre eso es bien interesante, cómo el gatopardismo tiene en su referente el carácter revolucionario. Y el carácter revolucionario es que no es hipócrita, que es transparente, que se sostiene en los fundamentales. El diputado Noroña fue de los pocos que aprobaron y que defendieron la reforma electoral con críticas. También mostró unas críticas en el financiamiento, y le dijeron que él quería dinero. Y en este proceso es el más austero. Digan lo que digan, ¿no? Porque si le quitamos los 600,000 pesos del Noroñabús, ahí está lo que ha gastado, ¿no? Los 600,000 pesos son del 1,600,000 al ser del Noroñabús. Todo lo demás ya son las campañas, bueno, todo el proceso que está llevando. Pero es el más austero. Es el más austero. O sea, es interesantísimo, ¿no? O sea, en la austeridad, en el compromiso de la austeridad que firmaron todos, parece ser que el que todos decían que era el convenenciero, que el que no estaba a favor del dinero porque quería más dinero, es el que se muestra más austero de todos, absolutamente de todos. Y los demás que se decían ser los defensores de la reforma electoral, así como la mandó Andrés Manuel, le están fallando a uno de los principios que están allí. Y no solamente le están fallando esos principios, le están fallando el principio más importante de la cuarta transformación: no mentir. ¿Qué es el otro problema? Porque lo que están diciendo y lo que se está ajustando es, bueno, yo les voy a decir que los bajen, ¿no? A ver, Mario Delgado dice, no saben qué, les voy a pedir que los bajen. Y sale Adán Augusto diciendo, no, pues yo no sé, ¿no? O sea, ni me he dado cuenta, ¿no? O sea, como si no anduviera, o sea, que el cabrón se pasa de lanza, ¿no? O sea, como si no los viera ahí los precios espectaculares, ¿no? No, pues yo no sé, es más, hasta voy a demandar, ¿no? Yo quiero ver que demande a Mendieta y al Censura, ¿no? A ver cómo les va. Y la Claudia Sheinbaum, no, pues es el pueblo bondadoso que está sacando su dinero y está poniendo espectaculares arriba, y el Marcelo Ebrard diciendo que él no tiene, ¿no? Y que pues él es el más pobrecito porque lo están golpeando. Eso le están faltando el respeto a uno de los principios fundamentales de Andrés Manuel López Obrador, que es no mentir. Entonces, a mi parecer, pues hay que ser claros, ¿no? O sea, que Mario Delgado le pida y le exija a estas tres personas, o a todos les exija el financiamiento. Es más, salió más chingón Manuel Velasco. Bueno, Manuel Velasco ya dijo, ¿no? Pues entonces que se meta al INE, ¿no? Pues para que le dé confianza a esta mamada, ¿no? Que casi menciona, ¿no? Pues para que no haya ninguna incertidumbre, que se meta al INE, ¿no? Y que pues ahí vea cómo está el problema. Bueno, si no queremos caer en esas exageraciones, pues yo creo que Mario Delgado lo que tiene que hacer es, ¿saben qué? Repórtenme lo que está pasando.
necesitamos reportarlo, porque esos espectaculares no son baratos, y nada de que es que yo no sabía, es que yo no sé, pues, o sea, hasta las revistas, o sea, está en todos lados. Entonces, yo creo que por el bien del movimiento, esa carta tuvo que haber sido de otra manera, tuvo que haber pedido a todos que se reporten bien los gastos, porque, porque estamos en esa claridad central, y cerraría con eso, porque está en juego el proyecto de nación de Andrés Manuel, también está en juego, y uno de los proyectos es la reforma electoral. Y nosotros mencionábamos activamente, si se aprueba la reforma electoral, existe el peligro de que al tú encarcelar a los partidos políticos, se abra financiamiento de otros lugares. Y ahí está la crítica. ¿Quién está financiando esos espectaculares y cuál es la intención? Y no podemos decir nada más porque ahí sería golpeteo, pero se abre la pregunta, se abren las sospechas. Y para que no haya sospechas, y diría por ahí mi abuelita, ¿no? Cuentas claras, amistades largas. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, basándonos en los principios que el presidente nos ha mostrado. Entonces, no es golpeteo, ¿no? O sea, están allí y tienen que ser esclarecidos. Eso sería, a mi punto de parecer. Sí, y fíjate que yo aprovecho primero de los temas que dijo Jonathan Ale, el primero diría, ¿de dónde viene? O sea, en la carta de Mario Delgado dice la derecha, ¿no? Que se refiere yo creo principalmente a que pudiera levantar alguna denuncia ante el INE, de romper estas medidas cautelares, etcétera, etcétera. Pero yo diría, ¿no? Claudia Sheinbaum, la declaración que leyó Jonathan y que sale en la jornada y en Tabasco, yo diría que sí, que hay que recordar sobre el ataque de que estamos en la Embajada de los Estados Unidos. Y yo voy a hacer un paralelismo o algo histórico que debemos de recordar, porque creo que tampoco se tome mucho en cuenta. El golpe de Estado del presidente Allende en Chile, eh, han salido múltiples, vamos a decir que publicaciones y relatos y testimonios con respecto a de dónde venía ese golpe de Estado. Y pues, sí, venía ordenado a través de el presidente Nixon, que era en ese momento el presidente de los Estados Unidos, que le da esa tarea a Kissinger. Hay algunas incluso grabaciones donde dice, vamos a patearle el culo, dice Nixon a Allende, ¿no? Y le instruye a Kissinger que a través del director de la CIA en ese momento, Richard Helms, implemente y otorga $10 millones para los gastos que sean necesarios, implemente ese proceso de golpe de Estado. Y hay que entender en ese entonces cuál era el punto donde se genera el golpe de Estado, digamos que se planea y se genera, pues la Embajada de Estados Unidos, el embajador es Nathaniel Davis en ese entonces, y yo voy a recuperar algo que él dijo, que está grabado, y que después se presentó incluso en una película, que otra vez, ¿no? Mi memoria, pero una película de un cineasta chileno, ahí en China, que precisamente se llama Allende, donde el propio Nathaniel Davis dice de pasadita, pero lo dice, en testimonios que se presentan en esa película, como embajador de los Estados Unidos, dice, bueno, ¿qué esperaba el presidente Allende de querer imponer un sistema socialista y que nosotros nos quedáramos cruzados de brazos? O sea, ese es eso. Y yo no estoy diciendo que se esté imprimiendo desde México, Andrés Manuel, un sistema socialista, pero sí es un sistema que está rompiendo estructuras, que está afectando intereses norteamericanos. Y por supuesto que la Embajada de Estados Unidos abiertamente, el presidente Biden dice sí hay financiamiento al Vamos México, sí hay financiamiento desde la embajada, algunos procesos de las ONGs, a reclamo del presidente López Obrador, y hay que tomarlo en cuenta porque si perdemos de vista que eso está pasando, pues por eso, o sea, nuestro interés, menos así lo veo, no es golpetear a nadie. Es que estas cosas son de fondo, no solamente de forma. Y pues no agrego más de lo que digo, no, Jonathan, porque tiene razón. Yo personalmente fui un crítico que me llevé mentadas de madre en otros espacios, porque yo decía, es que es una pugna muy cabrona el dinero en la política. Y yo creo que el presidente se está yendo con todo demasiado profundo, ahí sí, demasiado radical,
Y nosotros ni siquiera desde la izquierda estamos acostumbrados a hacer política sin dinero, ¿no? Con las uñas. Es algo que se ha perdido. Y, y pues aquí sale y no podemos voltear la cara a otro lado, ¿no? Por cierto, debo decirlo, ¿no? De los 6 aspirantes, 3 mandan una carta. El diputado Fernando Noroña, que la hace pública, el senador Monreal y eh, el ex canciller Marcelo Ebrard le mandan una carta a Mario Delgado diciendo, en algunos casos, Noroña diciendo, oye, ¿qué está pasando con los espectaculares? Digo, si ellos quieren gastar dinero así, sí, pero que sea transparente. El senador Monreal también va en ese sentido y diciendo que puede haber peligro con respecto a las cautelares del INE y Marcelo Ebrard con algo que ha estado diciendo permanentemente desde antes de este inicio, yo digo, por lo menos un año, pues el famoso piso parejo. Yo creo que hay que poner el dedo en la llaga, hay que, hay que por lo menos de nuestro lado, desde nuestra pequeña trinchera, desde esta pequeña tribuna, decir, pues cuando nosotros hacemos crítica se nos golpea fuertemente y que somos traidores y que criticamos al presidente y todo este tipo de cosas, pues debemos decir que tenemos las bases de abrir el peligro de lo que ha pasado en México, porque, pues porque en México el dinero manda. No digo que es el único país del mundo, en todo el mundo, pero digo, hablemos de México, los procesos electorales en México, de sus procesos de lucha de poder, pues el dinero mándale. Y creo que era la oportunidad de quitar ese perfil, ¿no? No sé qué piensas tú. No te escucho, Ale. Tienes cerrado tu micrófono. Tienes cerrado tu micro, Ale. Sí, se me olvidó. Les decía que en la entrevista de hoy, y en muchas entrevistas, Noroña con Aristegui y en otros medios, cuando hace este tipo de críticas, siempre le sacan a Marcelo y a Monreal porque van en un sentido similar, pero él, inteligentemente, yo creo, se desmarca de ellos porque dice, a ver, o sea, yo lo que estoy planteando, aparte de que yo lo hice primero, yo de verdad no tengo un quinto, o sea, y yo creo que en el caso de Marcelo y Monreal, sobre todo Marcelo, o sea, él hace una crítica de piso parejo porque, y de hecho Jonathan ya lo había comentado, se metió en una lucha que pues no podía ganar, o sea, a base de publicidad y espectaculares, y no le alcanzó y pide piso parejo, pero él mismo está recurriendo a eso, si no recurre o no gana en esa disputa, es porque no puede, pero lo intentó. O sea, él sí se metió a ese escenario de bombardear con bardas y hasta donde se pudiera de promoción, pero es algo que no ha hecho Noroña. Entonces creo que esa es la diferencia y creo que hace bien en marcar su línea con, con ellos cuando, porque siempre se lo menciona, no, es que el senador Monreal también hizo la misma crítica y Ebrard, pero bueno, también como hace rato mencionaba Jonathan, en la sobremesa noroñista, en general, nosotros, un grupo de noroñistas, sacamos ese tema del financiamiento a los partidos políticos porque hay mucha demagogia con ese tema, o sea, mucha despolitización, igual que en el caso de los pluris, de que deben desaparecer los pluris, debe desaparecer el financiamiento público a los partidos. Y nosotros dijimos que era un problema, o sea, porque ahí ya le estás abriendo la puerta a que la iniciativa privada sea la que decida eh, impulsar a uno u otro candidato o a uno u otro partido o fuerza política y que dependa de ellos y que quien no tenga dinero, pues no tenga oportunidad, porque si cuando alguien no tiene dinero, su única posibilidad es con financiamiento público. Entonces, sí es importante eh, tener acceso a esos recursos para hacer política. De otra forma, no se puede, a menos que te prestes pues, a ofrecer algo a cambio, ¿no? A la iniciativa privada para que ellos te financien, como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, regresando un poquito al tema de los espectaculares, la publicidad en general, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Claudia, de Adán Augusto, en especial ellos dos, creo que han recurrido en exceso a esto
porque ellos dos a nivel nacional no eran tan conocidos, sobre todo Adán Augusto. O sea, Claudia a lo mejor dice, no, pues sí era conocida. La verdad, aquí en la Ciudad de México sí la conocemos desde hace años, pero a nivel nacional no estoy tan seguro. En el caso de Adán Augusto, peor todavía, porque yo estoy convencido de que todavía en agosto de 2021 el 90% de la gente, quizás más, a nivel nacional, no tenía ni idea de quién era Dan Augusto. O sea, fue a partir de que se vuelve secretario de Gobernación y que Andrés Manuel lo destapa unos meses después. Dicen, ¿verdad que es un buen secretario, que es buen elemento Dan Augusto? Y una serie, no me acuerdo si de periodistas o de gente, lo ovaciona y ahí es como el destape oficial de Dan Augusto. Y yo creo que él o su equipo de Adán ha recurrido a financiar, a hacer una campaña excesiva de promoción, sabiendo esto, que no era muy conocido, que se metió muy tarde a la disputa para hacer en su momento el relevo de López Obrador, y su pata de palo era la poca popularidad que tenía. Entonces creo que por eso han recurrido no solo a los espectaculares, sino en general a meterle a las redes sociales cañón, una lana de verdad también muy grande, a codearse con youtubers, estos llamados youtubers, como el propio Manuel Pedrero, Vicente Serrano, Chapucero, Quesadilla de Verdad, son algunos, los más famosos yo creo, que están con Adán. O sea, incluso me atrevería a decir que también Juncal Solano está con Adán. Ahí va, la mayoría de los conocidos, todos están con Adán. Y no creo que sea nada más por pura simpatía. Yo creo que si hay una especie de pago de servicios. Este, entonces creo que se debe a eso. En el caso de Claudia, bueno, y aparte, el financiamiento yo casi estoy seguro que viene de financiamiento privado. De hecho, ayer hasta bromeábamos cuando terminamos de hacer el video, diciendo qué va a pasar si Adán no es, cuando Adán no sea, ¿qué le van a decir quienes lo financiaron? Van a ir a su casa a tocarle a reclamarle, ¿no? O sea, porque si es mucho dinero lo que le están metiendo como si de verdad él fuera a hacer. Y en el caso, por ejemplo, de Claudia, yo no sé si sea financiamiento privado, no dudo que haya, pero yo creo que esencialmente es recurso del partido, la verdad. O sea, el partido Morena es el más grande, el que más presupuesto tiene a nivel nacional, y creo que es fundamentalmente el partido quien está financiándolo y también los aparatos de los gobiernos estatales. Yo lo veo así. O sea, yo creo que es dinero de alguna manera público lo que está financiando a Claudia, y en el caso de Adán no lo veo así porque él no tiene el apoyo de tantos gobiernos estatales, quizás uno por ahí, ni el partido, de las bases del partido tampoco lo tiene, aunque él maree diciendo que las bases también están con él y eso, pero no. Y yo creo que el presidente López Obrador sí está tomando nota de eso, a pesar de que lo hemos dicho, ¿no? O sea, yo creo que Adán Augusto está mareando a la gente para que lo apoye, a financiadores, diciéndoles que pues, ahí lo van a poner, lo van a elegir, o sea, en la cúpula, o el propio presidente ya de plano, López Obrador. Y creo que López Obrador sí toma nota de todo eso, o sea, de cuánto están gastando, de a qué están recurriendo para hacer su promoción, su luchita, y es algo delicado que estén teniendo financiamiento privado con esas cantidades, porque también lo dijo el propio presidente, a cambio de qué, ¿no? Y bueno, y ya para cerrar, estaban hablando hace rato de la Embajada de Estados Unidos. De hecho, el primero que lo comenta, este tema del financiamiento de la oposición, es el propio Noroña, que yo recuerde, eh, pero López Obrador también ya había dicho que la embajada, pero antier, de hecho, no sé si antier o en la mañana de ayer, dijo abiertamente que es el gobierno de Estados Unidos, así de rapidito, pero sí dijo textualmente el gobierno de Estados Unidos es el que está financiando pues a la oposición, a los conservadores, y es una declaración pues real y fuerte, certera. Entonces creo que no hay que confiarnos con esos financiamientos, ni desdeñar o despolitizarnos, promover eso de que el financiamiento privado debe ser lo esencial y que el financiamiento público, pues no se debe hacer a los partidos, porque repito,
Es la única forma en que alguien que no tiene dinero y que no se está comprometiendo a nada con la iniciativa privada, que no está pactando cosas, puede alcanzar un cargo público. Sí, y fíjate que eh, lo estuve pensando porque después se desvirtúa la crítica, pero voy a ser claro. Por la mañana, eh, en mi trayecto y todo, bajo videos de YouTube, los convierto en MP3, los guardo en mi teléfono y los voy escuchando. Escuché una conferencia que da Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, y un marxista, un comunista de mucho empuje y de gran, vamos a decir que de gran, de peso, sobre todo en el proceso tanto de Venezuela como de Bolivia con respecto a la ideología marxista dentro de esta llamada revolución bolivariana. Él plantea, por cierto, en esa conferencia debe de ser por ahí del 2014, 2015, para que le demos contexto. Él plantea un problema central de la izquierda. Esa conferencia, por cierto, la da creo que en Venezuela o en Colombia, no recuerdo. Supongo que Venezuela más bien. Pero él plantea algo que pasa en las izquierdas y que pasa en las izquierdas cuando asumen el poder. Y es la crítica, ¿no? O sea, pues, ni modo, lo voy a hacer. Y es la crítica al presidente. Y es una crítica al presidente en este compromiso que él tiene. O sea, una de las grandes, grandes cualidades que tiene este presidente es su compromiso. O sea, que no simula. Lo que Jonathan llama hipocresía, pues es simulación. Es lo mismo, la simulación de un movimiento que que está cayendo en esta simulación que es una cachetada al pueblo. O sea, hay que decirlo, es un escopitajo en la cara del pueblo. Bueno, García Linera plantea, repito, y algo que quiero tocar con Andrés Manuel, con la, ¿cómo les digo? El perfil político principal de Andrés Manuel durante su gobierno, que es convocar al pueblo a que sea el que sancione este tipo de prácticas. Es decir, en ese compromiso que Andrés Manuel le ha estado dando permanentemente al pueblo, también lo coloca, le abre los ojos y dice, pero sanciónenlos ustedes, aquí no va a haber sanciones. Es decir, en este proceso, las sanciones del pueblo. No, Mario Delgado no tiene colmillos, no tiene uñas, no tiene dientes para decir, compañeros, exigirles a dónde viene el financiamiento, porque hay una sanción administrativa o una sanción dentro del procedimiento, de las reglas, pero parece ser que es una cartilla moral. Es a lo que voy a caer. Cuando el presidente de la República plantea cuál es la ideología y los principios de este movimiento y de su gobierno, que es una revolución, incomode a quien incomode, es un proceso revolucionario, eh, apuesta todo a una revolución moral también, aunque no lo dice, y plantea que la sanción debe ser moral, y convoca a la ética de los participantes políticos en este proceso. Aquí hay dos cosas que me parece que son muy, muy centrales y que la única vez que yo lo mencioné, así como crítica, me llovieron y me dijeron que cómo creía. Y es este proceso que se puede equiparar en muchos sentidos a los problemas y a las críticas que está teniendo el propio Morena con respecto no solamente a este procedimiento, sino a los procedimientos que se vienen haciendo desde las presidencias municipales, estoy hablando de los candidatos, pasando por gobiernos estatales, que es la ingenuidad, perdón que lo diga así, de pensar que el ejemplo limpia a las personas, ¿no? Que todos tienen derecho a cambiar su manera de pensar y que se le abre el movimiento a cualquier hijo de vecina por el simple hecho de, obviando su pasado político y sobre todo su pasado personal, pensando que porque el presidente es un líder que plantea los cimientos de su proceder como político en la moralidad, en la honestidad y en esto que se empeñan en llamar humanismo mexicano.
Y entonces resulta que Adán Augusto no sería capaz de estar pagando cientos de millones de pesos en espectaculares porque el pueblo lo va a castigar, y solo el pueblo. Que Adán Augusto, por el simple hecho de que venga del PRI, pero que ya tiene un pasado, ¿no?, en el movimiento, lo hace una persona ética, moral, intachable, como porque está apoyando al señor presidente de la República, porque el señor presidente de la República sí tiene una moral intachable. Esa dialéctica, ojo, esa dialéctica mal aplicada, porque es una dialéctica simplona, voy a decirlo, está haciendo que esta definición en coyunturas tan importantes como la ideología de un gobierno, la ideología del partido que apoya a ese gobierno, esté más nebulosa que pensar que tenemos 75 izquierdas, ¿no? Porque, y no me equivoco, no se me olvida, y si no se me olvida, yo dije la vez pasada 59, pues seguramente ya nacieron otras 16 en este tiempo. Nacieron las 16 izquierdas, una de ellas es la de el pueblo bueno, que empeña su casa para poner un espectacular porque ama a su país y cree que Claudia Sheinbaum, en el perfil que Claudia dice que son sus simpatizantes, pone en riesgo su poco patrimonio que tenga, para poner espectaculares porque la quiere apoyar. Ese tipo de cosas, yo hilando fino y perdón, pues estoy criticando, la crítica es esa, yo creo que es una de los problemas más serios que tiene la izquierda. Y regreso a García Linera, lo conecto así. García Linera, en esa plática, que la repetí 4 veces, yo dije, hijo, Mauricio, y le estuve pensando, lo digo. García Linera dice claramente, oportunismo en la revolución siempre hay. Es más, no se puede evitar el oportunismo. Y no se puede evitar porque la revolución es una madre muy, muy, muy entregada. Es decir, está dispuesta a perderlo todo para triunfar. Y esa madre convoca. Y no está viendo a quién convoca. Convoca a quien se suba. El problema de quien se sube es que los intereses de los gobiernos revolucionarios van en el sentido precisamente de los dineros. Fíjense lo que les estoy diciendo, en el manejo de los dineros responsablemente. Es decir, una de las más sentidas demandas que tienen los pueblos revolucionarios cuando se trepan a la revolución armada o política es el despilfarro y el abierto latrocinio del dinero del pueblo, que debería de ser asignado al desarrollo social de las mayorías, a las condiciones de vida, a las condiciones de educación, a las condiciones de vivienda, a las condiciones sociales de vivir todos los días. Y es uno de los más sentidos reclamos de la ciudadanía que se mete a una revolución. Se vuelven millonarios los políticos y nosotros nos volvemos cada vez más pobres. Y entonces García Linera hace una disertación extraordinaria. A mí me pareció, ay, cabrón, es el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Y él dice, ¿por qué es importante que un perfil como Evo Morales haya ganado la presidencia? No es, y es que a mí me parece muy poderoso, perdón que lo diga así. Dice, no es gratuito, ni tampoco es un símbolo, es la práctica revolucionaria. Y recuerda él, fíjense, recuerda a Benito Juárez. Dice, o sea, ¿qué hizo poderoso a la Reforma para poder quitarse del yugo europeo en México de un presidente que fue tirado por un país poderosísimo europeo en ese momento, de abierto perfil de abierto perfil bélico y imperialista? Él lo dice, la fortaleza de México, la fortaleza de la lucha de reforma, la dio el origen étnico indígena del presidente Juárez.
Y fíjense la visión de García Linera. Antes del golpe de Estado que tumbó a Evo Morales, ojo, dijo, estamos tan blindados en Bolivia que si quisieran tumbar al presidente Morales, el pueblo se va a levantar y va a defender la presidencia porque es una presidencia con perfil y representante de los ideales más sentidos de una revolución social, que son los pueblos originarios. Y eso pasó. Tumbaron al presidente Evo Morales, lo quisieron incluso asesinar, lo sacaron y no pasó más de 6 meses cuando el pueblo levantado con un nuevo perfil, con esa misma fortaleza, regresa al poder y acalla o digamos que derrota este golpe de Estado y los títeres, la famosa presidenta por unos meses Añez, está hasta en la cárcel, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le dio la fortaleza a ese pueblo boliviano de regresar y encauzar esta revolución? El perfil político de quien lo impulsaba. Yo quiero pensar que Andrés Manuel está apostando a lo mismo, no siendo el indígena, pero está apostando a lo mismo a partir del perfil ético, decente y honesto que se vuelve por el pasado político de este país en una Coca-Cola en el desierto, en un oasis en el desierto, ¿no? Encontrar un perfil político, y perdón, soy noroñista, pero así lo digo, de los únicos dos que encuentro yo, perfiles políticos, que son súper atacados, que han sido, estoy seguro, desnudados, así desnudados para buscarles algo y que no se encontrarán nada, porque son decentes y porque son honestos y entregados al pueblo y con ideales, son Andrés Manuel López Obrador y el diputado Fernández Noroña. A ellos no les van a encontrar nunca nada. Eso lo puedo apostar. Doy mi mano derecha, que no les van a encontrar nada en ese sentido. Y creo que el presidente ha confiado demasiado en su ejemplo y ha evitado sancionar, acumulando la sanción pública en este proceso a quien no siga los preceptos e ideales de este compromiso, que es una revolución. Y voy a dar nada más 3 datos, tres personas que yo estoy seguro que el presidente sancionó con el retiro de su confianza para seguir en este proceso de transformación. El primero es, recuérdenme otra vez, ya saben, ustedes son los que me recuerdan, el Santiago Nieto. Santiago Nieto. El primero yo creo que es Santiago Nieto. El segundo, perdón, el primero, Romo. El segundo, Santiago Nieto, y el tercero, la tía Tatis, ¿no? Así le dicen en el movimiento, la tía Tatis. Yo creo que esos 3 perfiles, el presidente se siente, podríamos meter allá a Julio Scherer, hijo, etcétera, pero yo me quedo con esos 3. Yo creo que el presidente tuvo que sancionarlos con su confianza, con la pérdida de su confianza, porque algo estaba pasando ahí que él vio y que abiertamente no convivían con el proceso. Pero hay que decirlo, ¿no? Ya todo lo pasado. Y con esto cierro para dejar esta reflexión en mis compañeros. Ahí está Guadiana, el perfil de Guadiana, que fue totalmente desnudado, vituperado desde el propio movimiento, que fue enaltecido este vitupero a través del rompimiento que se dio con PT y Verde, con Morena, en ese proceso y todo lo que ya sabemos, y que tiene que ver con esto. O sea, ¿qué perfil teníamos de izquierda? Bueno, pues porque se obvian muchas cosas. Porque desde el proceso revolucionario se están dejando de hacer cosas porque se cree, perdón, querido Andrés Manuel, se cree que solamente el ejemplo es suficiente para poner orden en esta revolución. Y no es el ejemplo. Créanme que no. Tiene que ver con el perfil político, tiene que ver con la rigidez política de quien aspira. Y yo en esto, pues me quedo así, ¿no? Yo sería más, digamos, obviar lo que dice Mario Delgado con respecto a me dirían que estoy haciendo guerras sucias si me pongo a explicar mi punto de vista con respecto a eso, a donde han fallado,
los 6 aspirantes, y el único que veo que no ha fallado es Fernández Noroña. Lo digo así, no porque yo lo apoye. Los otros 5 aspirantes tienen fallas serias en el proceso de este gobierno, serias fallas, en el compromiso y sobre todo otros tantos en el proceso que se está llamando un proceso interno de coordinación en búsqueda de, pues hay que decirlo abiertamente, como lo dijo Carmen Aristegui, ¿no? Como búsqueda de la presidencia por los próximos 6 años, del 24 al 30 en este país. A mí me pareció muy poderoso lo de García Linera, es más, yo quedo corto en lo que él dijo, pero me parece esencial. O sea, lo que él dice es esencial. No solamente se puede hablar de ideología y de operación de gobierno a partir de una buena voluntad. Hay un proceso ahí de convicción, de mística, de lucha y de firmeza. Y el pueblo salva el proceso boliviano porque ahí hay un perfil muy poderoso. Y un perfil muy poderoso que y entonces cuando existe un perfil tan poderoso pueden ocurrir 2 cosas, ¿no? Que se confíe, que es lo que creo que está pasando en México, y que por el otro lado se convoque al pueblo todo unido a salvar un proceso revolucionario como pasó en Bolivia, porque el representante de esta revolución viene desde, digamos que la parte de la sociedad que más empuja y que más sentido tiene de la revolución en Bolivia, que es los pueblos indígenas de esa zona. Entonces, pues perdón, si seguimos pensando que no hay sanciones, pues entonces Adán Augusto dirá que quién sabe quién le puso los espectaculares y Claudia se enojará por las preguntas que le hacen con respecto y estará diciendo pues es la gente que me apoya, es el pueblo, ¿no? El canciller seguirá diciendo que no hay piso parejo, el senador comiendo palomitas y el Güero Velasco convocando al INE. Me parece, debería de haber sanciones. Es la única manera de poner en orden a la gente. Yo lo digo abiertamente, debería de haber sanciones, no es un golpeteo, pero la sanción interna debería de ser. Porque entonces, ¿dónde quedó ese dinero, no? Perdón por mi larga exposición, quería recuperarlo y si pueden, búsquenlo. Después les prometo que les doy. Escuchen a García Linera, que no es cualquier cosa, ¿eh? Álvaro García Linera no es un revolucionario marxista, con mucha experiencia de gobierno y con mucha experiencia de una revolución triunfante como es la boliviana, porque sigue en el proceso de transformación de ese país, levantándose de ataques descomunales, desde la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Ale, no sé si quieras agregar algo o entramos a otro tema que quería tratar, Jonathan, Ale. No, nada más, decir que estoy de acuerdo, o sea, en lo que aprendes no he visto eso que mencionas, lo voy a buscar. García Lineras. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia en el proceso revolucionario, y es un marxista, digamos, con mucho peso ideológico. Algunos le enfrentan, porque así es el marxismo, no es otra cosa, le enfrentan críticas muy fuertes, pero debo decir que es un tipo serio, ¿no? Y que además, a mí me parece muy interesante que diga, antes del proceso de golpe de Estado, o sea, ellos lo ven, ellos lo sienten, todo el tiempo saben que la embajada norteamericana está ahí viendo a ver el momento en que tengan que meter la coyuntura para chingar, porque es real, y él dijo, si hay un golpe de Estado, y si nos tumban, el pueblo va a levantar, y el error que cometerían, y lo dice así, sería regresar a un político tradicional que quiera recuperar esta revolución porque va a ser traicionado el pueblo. Ellos tienen que levantar y poner ahí a quien ellos elijan para que continúe esta revolución y así sea la embajada de Estados Unidos o con marines en el puerto, dice, serán derrotados, porque serán derrotados, pero la ingenuidad tiene que hacerse a un lado de la izquierda revolucionaria y pensar que se necesita firmeza para mantener un proceso revolucionario. Es ahí donde digo, ¿quién tiene cola que le pisen para que lo puedan comprar? Hoy voy a ser claro, no lo quería decir Ale, pero ya que me provocas te lo digo, ¿no? Él dice,
Si pones un político tradicional de la vieja escuela, pues con una cola, pues lo va a presionar el gobierno estadounidense para decirle, te sabemos tenemos este expediente tuyo, ¿no? Y él dice, por eso el perfil es tan importante. Por eso el perfil es tan importante, porque el perfil debe de estar limpio y comprometido con los ideales de una revolución social. Y es a donde yo digo, ¿cómo puede llegar un perfil como por lo menos los tres que están siendo señalados por estas prácticas, con qué fortaleza van a llegar, o más bien con qué debilidad van a llegar para que les sean golpeados si están cometiendo prácticas como estas? Es a lo que se refiere García Linera. La revolución es permanente, decía Lenin. Y en esa permanencia de la revolución, pues tenemos que ser cada vez más radicales. ¿Por qué? Porque cada vez más fuerte y más radical será la derecha por querernos tumbar en estos procesos. Por eso se mantienen en el poder, Ale. Precisamente por eso. Ese es uno de los problemas de la izquierda. Ya lo platicaremos, ¿no? Ahí estamos preparando, Jonathan y yo, un programa específicamente de teoría revolucionaria con respecto al marxismo y donde tratamos estos temas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué también la crítica de por qué se han mantenido mucho tiempo los perfiles de comandantes revolucionarios en el gobierno? Bueno, tiene que ver con esta tesitura, ¿no? Cuando, ya con eso termino porque me emociono y no me para la boca, pero cuando el presidente Correa decide no mantenerse en el poder después de, creo que 2 periodos, ve lo que pasó, Ale, por no saber elegir, entre comillas, o no permitirle al pueblo que elija a su representante basado en la radicalidad. De eso es lo que estamos hablando cuando nosotros nos desesperamos de que, por favor, díganme por qué Norea, pues le estamos diciendo porque es el único que le van a pelar los dientes, perdón que lo digo, que les va a costar mucho trabajo. Y si encima de eso podemos decir, bueno, Claudia también puede fajarse los pantalones, ¿no? No tiene que ver con que sea mujer. Pierde legitimidad. Con estas prácticas pierde fortaleza. Porque además debo decirlo, Ale, perdón, ya me solté otra vez. El proceso terminará, ponle tú, entre septiembre y octubre. Vamos a decirlo, ¿no? Que las cosas caminen y entre septiembre y octubre termina este proceso. Si es Claudia, va a estar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo en el golpeteo mediático permanente. Y estas cosas que están pasando, Alejandro, esto que está pasando, compañeros que nos ven, van a amplificarse durante todo ese proceso y va a llegar ya a la verdadera, no a la dura, que es el proceso en búsqueda de la presidencia, de la candidatura presidencial. Ya él como candidata presidencial va a llegar debilitadísima. Y ese es el problema. El problema es que te saquen tus trapitos y entonces no vas a poder, Claudia, perdón que lo digo con cariño, no vas a poder enfrentarte a ese golpeteo de la derecha y de la Embajada de Estados Unidos, como contestaste hoy o el día de ayer en el Tabasco hoy de telereportaje, ¿no? O sea, qué pinche, o sea, qué pinche entrevista, ¿no? Qué agresividad. No, ahí no va, es un proceso complicado, Ale. Perdón si me alejé, si me Sí, alargué, pero es a lo que me refiero. Creo que ahí está el punto de la crítica que hacemos, ¿no? sí, yo también considero que deberían haber sanciones, o sea, no digo que los metan a la cárcel, no que, o sea, algo muy extremo, pero sí de verdad poner un alto. Yo estoy seguro que al presidente no le gustan estos comportamientos, o sea, el dispendio, y simplemente, o sea, no es adivinarle el pensamiento, pero pues él nunca lo hizo, o sea, ahora sí que nos podemos basar en sus antecedentes, y yo nunca vi espectaculares y que le metía lana a redes sociales o que este, pintara miles de bardas, o sea, ni siquiera en campaña, o sea, ahorita ni siquiera es campaña oficial, pero él incluso en campañas oficiales jamás le vi esa cantidad de recursos gastado y creo que tiene autoridad moral para hacer una crítica, para estar en desacuerdo. Yo creo que sí debería ser más firme en poner un límite, porque yo creo que es el único que puede hacerlo, la verdad. Sí, la gente, pero pues probablemente estén recurriendo a cosas indebidas, ¿no? Como a pactar, a zigzaguear, a simular, a decir que no, pues no sé de dónde salieron o no son simpatizantes
los que lo pusieron, yo no fui o no es mi equipo, pero sí creo que deberíamos ser pues más firmes, no ser nada más como una sanción moral. Y creo que el presidente no lo hace, no tanto porque esté de acuerdo, o sea, porque digo, yo repito, no creo que esté de acuerdo en eso, pero creo que no quiere abonar al golpeteo. Y ese es el problema. Yo creo que hace falta, por ejemplo, periodismo más crítico, que no sea golpista, que no sea nada más de puro golpeteo. Y por ejemplo, en la mañanera, cuando le han preguntado sobre estos temas, lamentablemente son medios de derecha, o sea, el Reforma, o es Milenio, o Ciro Gómez Leiva, no sé, López Dóriga, y se presta mucho a coincidir lamentablemente con la derecha, pero eso no quita. Ahora sí que los culpables no, son, no es ni el presidente, ni la derecha, ni nosotros que lo evidenciamos, sino es quien lleva a cabo esas prácticas, o sea, son los primeros responsables de ese tema, ¿no? Es lo único que quería comentar. Y Jonathan, ya, si agarro monte, pues ya sabes, no me callo, ¿no? Hasta parece que no tengo invitados, pero perdón, se me hacía muy interesante, no sé qué pienses tú, pero es eso, ¿no? El proceso revolucionario, es serio, o sea, de verdad es serio. Se están llevando, se juega no solamente la patria, la vida de algunas personas, su libertad, y sobre todo de gente como Samuel. Lo vuelvo a poner en el centro. O sea, o sea, el presidente ha dicho, es el cargo, no el encargo, ¿no? Digo, el encargo, no el cargo, ya dice lo que digo. No es quítate tú para que voy yo, o sea, lo dice permanentemente. Y la sanción es moral, ¿no? Y en algunos casos, repito, ese es mi punto de vista, esas tres personas que eran personajes importantes en este movimiento, fueron separados de sus cargos porque algo hicieron mal. O sea, no, ninguno de ellos se fue de gobernador, de embajador, no, pues fue porque algo hicieron mal, ¿no? ¿Y qué es hacer mal para el presidente López Obrador? Porque también debo decirlo, la experiencia que tiene gente que ha trabajado con él, pues que es un cabrón, en el buen sentido de las palabras. O sea, que él no se anda con chiquitas, ¿no? Que él convoca al compromiso y a la constancia y a la honestidad y al no dispendio y ese tipo de cosas. Bueno, pues ahorita ya alejados de eso, ya subidos en el tranvía de la búsqueda del poder político, pues están haciendo lo que el presidente critica permanentemente, ¿no? Ahorita no los puede, ¿cómo lo sanciona? Convoca al pueblo de México a los que sancione, pero estoy seguro, como dice Alejandro, que estará tomando nota. Y estará tomando nota y estará diciendo, y seguramente en su momento les jalará las orejas, porque yo sé que el presidente es así, no, él lo dice permanentemente, o sea, no crean que es pose, él dice, mi pecho no es bodega, sí, ha llamado a sus colaboradores en las tareas de gobierno y de dirección y administrativas que ha tenido y les pone unas buenas cajotizas, ¿eh? La verdad, no se anda con chiquitas. Bueno, yo quiero pensar qué él está pensando al ver estas prácticas, ¿no? Y qué están pensando sus, los personajes que están haciendo estas prácticas. Y bueno, la reacción de Claudia me parece que o sea, yo no la aplaudo, estoy sincero, pero me parece que es sintomático de lo que estoy diciendo, porque Claudia ha estado permanentemente junto al presidente, sabe cómo se lleva él. Entonces dijo, no, pues el presidente ya dijo, el presidente se encabronó, bájenme esas chingaderas. Eso me queda claro, esa fue la reacción de Claudia, pero no fue la convicción o la sinceridad o la convicción, voy a decirlo otra vez, la convicción de decir, estoy haciendo mal, no porque me lo diga el presidente, sino porque o sea, yo soy la cercana al presidente y el presidente no actúa como estoy actuando, no estoy dejando que intervengan otras presiones en mis decisiones, porque para el presidente es muy importante la decisión personal, de la convicción, del servicio de la revolución. Mejor me callo, dale, Jonathan, porque si no vamos a acabar a las 12 y no me callo, Jonathan, pero este tema a mí ahí que sí me da urticaria. Dale, Jonah. Sí, bueno, pues yo creo que tiene que ver con la misma, el, Dios santo, ya ahí va, ¿no? Ya una vez, para qué damos vueltas a esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con quién es el teórico de la cuarta transformación. Y creo que no le hemos dado el peso suficiente de lo que está pasando en Morena.
Yo creo que ahí hay un debate muy amplio que tanto la parte del círculo de formación política de Morena tiene que dar con las diferentes formas de manifestación teórica que existen dentro del movimiento, ¿no? Y entre ellos, pues los marxistas ortodoxos, vamos a llamarles, o los marxistas clásicos. Eh, Enrique Dussel, ¿no? O sea, creo yo que el planteamiento de Enrique Dussel está haciendo mucho daño al movimiento. Eh, Creo que no se está midiendo realmente que su interpretación sobre el funcionamiento de las comunas y sobre el funcionamiento de la política de los pueblos originarios está haciendo una tergiversación muy, muy seria y está adocilizando el movimiento de izquierda. Cuando Dussel manda llamar que este proceso tiene que ser algo así como mandar obedeciendo, y que entonces toda la revolución o toda la teoría revolucionaria del siglo XX no sirve porque no contemplaba las manifestaciones de los movimientos en América Latina, y sin comprender que los movimientos de América Latina no es eso que él dice mandar obedeciendo, sino es una organización política eh, muy compleja en donde las tomas de decisiones se da de forma colectiva bajo asambleas, ¿no? Pero las asambleas no son informativas, ¿no? Las asambleas son de toma de posición o de para poder elegir y para poder tomar decisiones y poder aplicar mecanismos para regular la vida de los seres humanos. Eh, Ahí está el gran problema, ¿no? O sea, el gran problema es que por un lado hay una interpretación sobre la vida colectiva de la sociedad más allá del capitalismo en América Latina que ha sido descafeinada, que no está capturando la esencia de lo que está pasando en nuestro mundo. Y en ese mismo sentido lo que hacen es decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, o sea, y no se entiende, ¿no? Porque según ellos no hay que decirle a las gentes qué hacer, pero se, pero se crean mecanismos, ¿no? De unos cursos express en donde van a territorio los formadores de Morena y les pasan unos flyers de lo que dice Dussel, y entonces la gente dice, ¿sabes qué? Pero pues, yo quiero comer, ¿no? Yo quiero seguridad. No. Eso no, eso es otra cosa. Ahorita lo que tenemos que ver es que Dussel dice, pum, 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 pum. Oye, pero es que en mi casa me está acosando el crimen organizado porque este grupo quiere mi casa y porque está en un lugar bonito y me quiere despojar. No, eso no. Eso con Dussel no tiene nada que ver. Tienen que aprender a Dussel. Bueno, hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Y esto no es esto es una denuncia de cómo está funcionando el Instituto de Formación Política. Es decir, se crean estas plataformas para, según mandar y decir que vamos a politizar al pueblo y vamos a crear los organismos y vamos a crear la base social y que el pueblo va a terminar mandando y que los gobiernos y los políticos van a terminar mandando obedeciendo, y las certidumbres de que el pueblo en última instancia tiene la última palabra no se cumplen, porque lo que está pasando es que te quieren importar una ideología que no está acorde a la realidad y que cuando entra la realidad choca con esta realidad increíble, y entonces lo que quieren hacer esas personas no están preparadas para poder afrontar los problemas que están aquí. Y entonces no pueden hacer un diálogo dialéctico entre lo que quieren aprender, entre lo que quieren enseñar y lo que tienen que aprender. Y entonces se les muestra un muro entre las necesidades de la población y lo que ellos creen que es la política que se debe de generar en Morena. Ese es un problema fuerte. Y yo lo digo con certeza. Aquí en Naucalpan se quisieron hacer unos cursos y mi compañera Anaí fue a uno y me contó cómo se dan. Y así son, ¿no? Entonces hay un choque muy brutal. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, pues lo que está pasando entonces es que se está adjudicando que la población tiene que adquirir una voluntad ética. Es decir, que la revolución de las conciencias únicamente es de que tú le pongas a la gente, te debes de comportar bien.
la gente debe de asumir bien que se debe de comportar bien y entonces desplegarlo. Y no se da cuenta que debe de haber una lucha política y cultural. Es decir, es un enfrentamiento, no es una cuestión, y aquí a lo mejor valdría la pena recuperar al viejo Lenin cuando le pone su chinga a Kautsky, que no sé si sea viejo Lenin, porque pues yo ya voy para la edad de Lenin y ya estaríamos en la misma edad cuando escribió el famoso renegado Kautsky. Bueno, pues a él comenta lo mismo. O sea, el renegado Kautsky, ¿qué es lo que hace? Por querer violentar los principios marxistas, se traga el oportunismo y empieza a reproducir ideología burguesa y entonces cancela la posibilidad de la revolución y la conclusión ¿cuál es? La Primera Guerra Mundial, que terminaron aprobando los votos de guerra de la Primera Guerra Mundial y traicionando a toda la socialdemocracia y a la base proletaria que apoyaba ese proyecto. Bueno, pasa lo mismo aquí. Lo mismo aquí, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es decir, el principio ético es pues vamos a dejar a las buenas conciencias de estas personas que se comporten bien. Pero si no hay principios revolucionarios, no puede haber, bajo ningún sentido, puede haber práctica revolucionaria. Entonces, no tienen, es decir, no es una cuestión de que les digas, no, pues Andrés Manuel se porta bien, entonces ustedes pórtense como Andrés Manuel. ¿Y qué es lo que les queda? Bueno, Adán Augusto diciendo que él es la viva imagen de Andrés Manuel. Queda Sheinbaum arremedando a Andrés Manuel. Y Marcelo Ebrard diciendo que el único que ha gobernado después de Andrés Manuel es él. Entonces ya todos se quieren poner, no, no entienden que los principios éticos de Andrés Manuel no son porque él quiera, sino es un compromiso político, es un compromiso teórico y es un compromiso de la vida práctica que él ha vivido. Y que en todo caso, él sabe muy bien que es luchar por conquistar esos procesos. Entonces, cuando no hay política o teoría revolucionaria, lo que pasa es esto, es que no hay posibilidad de que lo que yo quiera hacer se pueda desarrollar porque siempre hay un margen dentro de nosotros que no nos deja ir más allá. Yo creo que ahí es donde está el verdadero conflicto, es decir, el Instituto de Formación Política no ha hecho su tarea y es increíble, y cerraría con esto, es increíble, en verdad es increíble que nadie se esté dando cuenta que los espectaculares y el cinismo que se está dando por los protagonistas del partido del presidente lo tuvo que haber resuelto el Instituto de Formación Política y el líder teórico Enrique Dussel. Y ese cinismo y esas fracturas y esa guerra sucia entre ellos, totalmente descolocada, totalmente fuera del lugar, si se quieren, o sea, le quieren dar a tole con el dedo al pueblo, ¿no? Diciendo que ellos no son. Bueno, pues es producto de que no hubo antes, durante 4 o 5 años, el Instituto de Formación Política no logró hacer su chamba, que es crear una conciencia política nueva para poder defender la cuarta transformación. Y es verdaderamente triste para ellos que el rebelde, ¿no? Al que no quieren, al que demeritan, yo leo la jornada y me gusta leer la jornada, pero la jornada hoy en su plana, así chiquitito Noroña, y todos los demás, pues, grandote, ¿no? Adán Augusto, todos, y el diputado así chiquitito. Bueno, al que todos ningunean, es el que entiende el compromiso revolucionario del presidente, lo lleva a cabo y además intenta ir más allá. Lo que tuvo que hacer el Instituto de Formación Política, por eso yo digo, y con esto quiero cerrar, lo que no hizo el Instituto de Formación Política con todo ese dinero y con instalaciones en Pantitlán, lo está haciendo Noroña en un periodo de un año, que es cuando explota el fenómeno, donde explota, ¿no? Porque anteriormente lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero donde explota el fenómeno a todo lo que da, y entonces él se ha convertido, como lo hizo en su momento y como lo hace Andrés Manuel, en el gran formador político de México. O sea, si hay alguien, además de que es el perfil que está delineando, creo que la forma más clara de esta cuarta transformación, creo yo también que es el formador político por excelencia. Está formando voluntades. La gente, o sea, así como hubo un parteaguas de Andrés Manuel para acá, se está empezando a ver un parteaguas de Noroña hacia acá.
de una nueva forma de entender la colectividad, de una nueva forma de entender la política, de una nueva forma de hacer, de pensar la economía, los intereses, la lectura, qué tipo de lectura, o sea, se está convirtiendo en ese teórico del pueblo, ¿no? Que eso es lo más interesante. Esos son los teóricos que necesitamos, ¿no? No los teóricos de las universidades, no los teóricos que se han estado enriqueciendo en los SNI, sino lo que necesitamos son los teóricos del pueblo. Y esos teóricos, Andrés Manuel López Obrador por un lado, y hoy Noroña, ¿no? Por eso es que Noroña está blindado, y está blindado porque tiene una vida práctica que es correcta y que no tiene nada, no tiene cola que le pisen, pero también porque asume un compromiso revolucionario, y el asumir un compromiso revolucionario es poder expresar y es poder aplicar lo mejor de la teoría revolucionaria del siglo XX y poderla llevar a cabo. Algo que Dussel ha negado permanentemente. Y yo lo sigo mencionando. La pongo otra vez aquí. Dentro de 2 o 3 meses, Enrique Dussel y su grupo de Instituto de Formación Política, junto con el Fisgón, van a lanzar cursos sobre Lenin, sobre Trotsky, sobre Bukharin, sobre todos ellos, porque, otra vez, ya les comió el mandado el diputado. Aunque no hable de ellos, ¿no? Pero pues claramente cuando dice que el sistema económico hay que cambiarlo, ¿a quién nos recuerda? Enrique Dussel, pues es el que ha estado obstruyendo ese proyecto, ¿no? Pues sabemos a quién se está refiriendo. Entonces yo creo que hay que ser claros, ¿no? Además de todo eso que ya se comentó, hay que ponerle una crítica a Enrique Dussel, o sea, o sea, seguir pensando que porque es doctor y porque estuvo en Londres y no sé qué tantas cosas hizo allá, no se le puede ni siquiera criticar, y que entonces seríamos irresponsables o soberbios por hacerlo eso. Pues no es que seamos soberbios, pero yo lo podría decir aquí y cierro con esto. Enrique Dussel en filosofía es un chingón, pero en marxismo clásico yo sí le entro, ¿no? O sea, yo en filosofía no le voy a entrar, ¿no? Pero en marxismo clásico yo también le sé, y le sé muchísimo a todas las fronteras del marxismo clásico, y creo que en ese sentido, dentro de la revolución de las conciencias, a mí lo que piense de Enrique Dussel de filosofía me tiene sin cuidado. Lo que está en juego es la teoría revolucionaria, y ahí el marxismo juega un papel importante, y cancelarlo, eso es la conclusión de lo que estamos viendo aquí. El comportamiento de las 4 corcholatas o los 4 perfiles que impulsa Morena, que es el partido del presidente, ese comportamiento es una consecuencia más y la más visible de que el Instituto de Formación Política está fracasando absolutamente. No ha podido lograr crear esos cuadros, y ni siquiera pudo crear los cuadros para representar al presidente desde su propio partido. Entonces es complicadísimo lo que está pasando con Morena, y entonces pues el único que trae el perfil sigue siendo el diputado. Entonces, no quería decir nada sobre Enrique Dussel porque luego me caen a palos, pero pues ya también es tiempo de que salga, ¿no? Su nombre, y que tenga que abrirse junto con el Fisgón al debate con los marxistas. Porque si se van a seguir escudando en que son los amos y señores de la verdad de Morena, el diputado le está demostrando que no es cierto, que hay mucho, hay mucho más que esas ideas tan reduccionistas y a veces que están apegadas al posmodernismo, ¿no? Pero bueno, yo dejaría eso ahí, y otra vez recuperar la teoría revolucionaria, que para mí es muy importante. Sí, ya nos alargamos, ya llevamos 1 hora y media, aquí lo vamos a parar. Ale, te dejaré a ti un último comentario. El tema es complicado, pero mira, te dejo el último comentario, Ale, con una reflexión del Che Guevara respecto a esto que yo le abrí la puerta a Jonathan, yo lo sé, cuando mencioné la cartilla moral, y lo voy a decir, ¿no? El Che Guevara le criticaban mucho, especialmente a él, que andaba fusilando gente en la revolución, ¿no? Entonces el Che Guevara les dice desfachatadamente, como debe ser un revolucionario: estamos peleando una revolución, y le dijeron, pero eso es inmoral. Y él dijo, yo no conozco que la moral sea una arma revolucionaria. Se tienen que hacer cosas en la revolución. Yo no estoy diciendo, ¿no?, que nos levantemos en armas y porque todo lo tergiversan,
y andemos fusilando burgueses, ¿no? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que recupero lo que dice Jonathan, ¿no? El único que tiene un compromiso revolucionario, debo decirlo, un compromiso revolucionario bien claro, se llama Gerardo Fernández Noroña, le conocen como Noroña y está levantando al pueblo en la politización. Si algo está haciendo el diputado desde hace años, es politizar al pueblo. Tu comentario, mi querido Ale, para despedirnos, por favor. Y perdón, te damos poco la palabra, se supone que te damos parejo, pero tú sí eres concreto y aquí el señor Jonathan y tu servidor, agarramos monte. Perdóname, Alejandro. Buenas noches. Dale. No, no, no importa, no se preocupen, compañeros. Tan interesantes los programas que hacemos. Y yo cerraría con el tema que llevó más tiempo, ¿no? Aquí en la emisión, de el dinero. Ojalá que se resuelva, de verdad, porque pues es preocupante que haya tanto dispendio de recursos, que haya pues más crítica del presidente. Yo creo que ya de manera concreta, porque él critica la práctica, estas prácticas, pero abiertamente no ha dicho, Adán Augusto tiene mucha cola. Yo creo que no lo va a hacer, pero sí creo que necesita ya un llegue también, y Claudia, en ese sentido ya más directo para que ya le paren, o sea, porque sí es mucho. De hecho, también, ahorita que me acordé de Marcelo, porque es el otro que también tiene lo suyo de gasto, pero él, por ejemplo, ayer o antier, no me acuerdo, presentó su plan de seguridad, pero su plan de seguridad, de hecho lo comentaba también Noroña, ya es muy concreto, o sea, ya no está diciendo como que nada más su visión, sino son propuestas ya hasta con un procedimiento de lo que va a llevar a cabo hipotéticamente si llega a ganar. Y está metiendo en un problema, yo creo, no estoy seguro si es a él mismo o al partido nada más. Yo me atrevería a decir que si hay una sanción va a ser al partido, por eso a él se le está haciendo fácil, pues ya de plano no acatar las medidas cautelares que precisamente consistían en no dar propuestas de una posible campaña, no ser tan concretos en ese tema, por eso también se evitaron los, los debates. Y ojalá que sí haya un orden porque no, la verdad no están respetando prácticamente nada. Creo que lo único que han respetado eh, más que anteriormente es lo de los gobernadores. Yo sí los he visto ya menos activos, haciendo ayuda a los aspirantes, concretamente a Claudia. Creo que ya no son tan abiertos como lo fueron hasta antes de que se abriera el proceso interno. Pero en cuanto a recursos, pues los recursos, los espectaculares y todo eso, pues ahí sigue, ¿no? Y creo que sí se debe, pues, solucionar por el bien del movimiento, o sea, porque puede ser que no sea Noroña, pero esa pata de palo de que haya tanto recurso cuando todavía ni siquiera es campaña y tan excesivo, igual y con eso que se ha gastado en la promoción de algunos aspirantes, pues igual y no alcanza para hacer, no sé, una mega obra o no sé, darle a pensión, o mejor dicho, una ayuda económica a personas con discapacidad, que como sabemos el límite es hasta los 29 años, pero para algo alcanzaría, o sea, para gastarse mejor esos recursos, y creo que abona la descalificación, por ejemplo, hace rato comentaba Mau, de que los políticos sí tienen dinero y de esta despolitización, de que los políticos siempre son lo mismo, todos son iguales, y pues ahorita tenemos el salvavidas que es Andrés Manuel, la neta, o sea, Andrés Manuel, el presidente salva muchas críticas, pero cuando no esté él, yo no estoy seguro que sea tan fácil aguantar todo el golpeteo que va a venir, va a incrementarse porque pues van a querer tirar al próximo gobierno, como dice Noroña, de eso no hay duda. Y pues ojalá que nos fortalezcamos con crítica y con la corrección de los errores que pudieran haber. Con eso cerraría. Y este espacio, y a donde hemos estado los noroñistas, planteamos dos cosas, yo con esto cierro, planteamos dos cosas principales. No partimos de la simulación, de pensar que todo está bien por el simple hecho que el presidente sea muy honesto, que sea una persona proba, que sea un revolucionario absolutamente ético,
con muchísimo carácter y con el perfil político necesario para levantar este proceso que se llama Cuarta Transformación. Nosotros tenemos claro que el presidente es eso. Nosotros lo que planteamos es la crítica a partir de el proceder político de los que están alrededor y del propio presidente con respecto a los que están alrededor, lo hemos dicho, y uno de ellos pues, es Enrique Dussel. Yo voy a ser un poquito más fuerte y con eso termino. Enrique Dussel es un revisionista. No necesariamente nosotros pretenderíamos que imprimiera marxismo, pero es un revisionista, y es un revisionista que yo tenía mis dudas y en un texto en La Jornada, en una entrevista en La Jornada, vi claramente y dije, qué peligroso tener un tipo así, tan central en esta transformación, ¿no? Edulcorando la revolución, y sobre todo aburguesándola. Yo debo decirlo, aburguesando, porque desde la teoría revolucionaria, las prácticas, la carnita está en que las prácticas de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López y otras tanto, de Monreal y del Cuervo Velasco, lo debo decir, es aburguesar el proceso, es decir, son prácticas de derecha, ganar los puestos a través, los puestos, convocar al voto, ¿no? A través del dinero y la promoción y el marketing político, pues es una práctica que no está en el sentido revolucionario, debo decir. El presidente no lo hizo, y esa es una eh, de las grandes varas que deja muy alto. Sé que es difícil, que el proceso de la política es así, pero pero convocar a la moral como el acicate del oportunismo me parece complicado. Y no digo que Claudia sea oportunista, ni el canciller, ni, ni Adán Augusto, que tengo mis consideraciones de estos últimos dos, lo digo también claramente, pero la gente que se congrega alrededor de estos procesos, sí hay mucho oportunismo. Entonces, pues por eso vamos con el diputado, pese a quien le pese, sí, vamos con él, y cuando sea necesario criticarlo, lo haremos. Pero en este momento, pues es el perfil más revolucionario, el más comprometido, y bueno, pues ahí la dejaría. Les agradezco muchísimo su confianza, su atención, sus comentarios. Repito, el día de mañana, ya el diputado ya lanzó ya me llegó la notificación de que ya está en su videocharla, lo alcanzaremos o la veremos al ratito. Ahí confirmará lo que nosotros suponemos, porque no lo tengo claro, pero creo que el día de mañana muy temprano viaja a la Ciudad de México, estará aquí en la capital, haciendo los trabajos de ajuste de su agenda y este tipo de cosas. No tendrá actividad pública. Parece ser que tiene ahí un tour de entrevistas. Les repito, hay que escuchar y ver la videocharla para que tenemos claro esto, no quiero mentir. Lo que sí es cierto es que todo aquel noroñista que quiera asistir a la convención, a los convencionistas, ¿no? Que a través de John Ackerman convocan a este diálogo circular, dicen, les doy dos anuncios porque una compañera muy sentida, muy querida de nosotros me pidió que hiciéramos el anuncio entre los que fuimos convocados sin ser convencionistas y tenernos que registrar, y ella nos ayudó mucho para eso porque les dieron la oportunidad de hacerlo. Ahora, entre 2:30 y 3 de la tarde se va a permitir la entrada al club de periodistas de los registrados, porque hay un registro. Si tú, aunque estés registrado, llegas después de esa hora, te puedes correr el riesgo de no entrar. ¿Por qué? Porque posterior a esa hora se le va a dar entrada a la gente que haya llegado y que tiene el interés de llegar porque hay espacio. Entonces yo los convoco, si están en esa lista, si fueron de los que se registraron y quieren estar en ese diálogo circular adentro y estar en este ejercicio con el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, lleguen entre las 2 de la tarde y las 3 para que puedan ingresar y no se encuentren con la sorpresa de llegar tarde y no tener que ya su registro fue ocupado por otra persona. Entonces, eso, y por otro lado, pues aquellos noroñistas que no van a entrar o que no pudieron, se está convocando a recibir al diputado, a arroparlo, a apoyarlo afuera de este club de periodistas, y bueno, yo los convocaría a la tranquilidad,
a ser festivos, a ser como somos los noroñistas, ¿no? Los noroñistas somos muy festivos, muy cariñosos con nuestro charro negro, hagámoslo así. Podrá haber provocaciones, ese tipo de cosas, no entremos en eso, créanme, podrá haber provocaciones, ese tipo de cosas, no entremos en eso, portémonos bien, portémonos como lo que somos, revolucionarios pacíficos, que apoyamos, queremos y arropamos a nuestra propuesta, a nuestro apoyo, que es el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Bueno, mañana descansamos, va a haber sobremesa noroñista, Ale, ¿tienes pensado abrir mañana? Sí, ahí si quieren, bueno, voy a tratar de abrir a las 7, 7:30 más o menos. Normalmente la hacemos a las 8:30, 9, pero vamos a tratar de hacerla más temprano para no desvelarse tanto. Pero Y ahí, esa, si quieren le caen, el enlace está en la página de Libres, Justos y Dignos. De hecho, desde ahí transmito, ya estoy transmitiendo. Antes lo hacía desde mi perfil, eh, el mío, pero ya lo estoy haciendo desde la página de Libres, Justos y Dignos en Twitter. Ahí nos buscan Libres, Justos y Dignos. Y a las 7:30 yo creo que ya estoy transmitiendo o abriendo la sala para quien guste acompañarnos. Nada más, si quieren participar, sí tiene que ser desde celular y desde la aplicación, no desde vía web. Tiene que ser desde celular, desde la aplicación, y con eso ya tienen acceso a pedir el micrófono. Ok, gracias, Ale. Entonces, pues el compromiso está hecho. Mi queridísimo hermano Lucha Alejandro, que se encarga de esta responsabilidad, abrirá el espacio. Me parece una buena medida abrirlo un poco más temprano, porque después nos dan las 3 de la mañana y seguimos, ya ven, pues aquí, ¿no? No nos para la boca, así somos los noroñistas. Entonces, mañana ya empezará un poco más temprano, Ale, estaremos ahí. Y pues sí, la cosa es no desvelarnos. Yo espero, ¿no? Yo calculo que por ahí de la medianoche podamos estarnos despidiendo y no es manda para que también descansemos, porque créanme, aparte nosotros del colectivo Libres, Gustos y Dignos, ahorita estamos, no les digo que tirando la toalla, pero estamos a marchas forzadas, tenemos todos muchísimo, no nos alcanza el día porque estamos centrados en apoyar a nuestro charro negro, y entonces, pues sí está canijo, ¿no? Entonces, pues esperamos que abra Ale, 7:30 nos dice, y ahí estaremos, y los convoco a los compañeros que quieran participar. Ya saben, Alejandro es además un tipazo, no tiene problema con el tiempo, no tiene problema con darles micrófono, aguanta los ataques, porque algunas veces son ataques así abiertos y vergonzosos, otras veces son argumentos contrarios y a nuestro pensamiento, etcétera, pero Alejandro siempre se ha portado, ahí sí, todos hemos perdido alguna vez el control, Alejandro no. Alejandro es un tipazo, es un caballero, debo decirlo, y quién mejor que él que lleve este proceso de debate. Gracias, buenas noches, Jonathan, nos vemos el sábado ahí en el Club de Periodistas, nos ponemos de acuerdo y nos vemos el sábado. No quiero decirlo, pero trataremos de todo, también va a estar Alejandro, trataremos con todo el compromiso de tratar de hacer el programa del sábado en la noche. Trataremos de no estar tanto nosotros a cuadros, sino hacer un programa especial del proceso del diputado Noroña en ese diálogo circular. Vamos a ver qué podemos hacer, con nuestros límites y con nuestro compromiso para llevarles el sábado, un programa que trate de englobar lo que sucedió esa tarde, a partir de las 4 de la tarde, en esta convocatoria que hacen los convencionistas, grupo disidente, hay que decirlo, no es un grupo de disidencia dentro del partido Morena, dirigido por John Ackerman. Gracias, buenas noches, pásenla bien, descansen, gracias.